Esa noche entregué mi última comida a mi hijo. Lo observé masticar aquel mendrugo endurecido como si fuera un banquete, y fingí que yo ya había comido. El frío me atravesaba, el estómago ardía de vacío, y la desesperación me susurraba que mañana sería igual o peor. Lo que no sabía, era que alguien me estaba mirando. Y que ese pequeño acto de amor, casi invisible, cambiaría mi vida para siempre. Al amanecer, un golpe seco retumbó en nuestra puerta apolillada. Con el corazón acelerado, abrí apenas una rendija. Frente a mí no estaba la miseria de siempre, sino un hombre impecable, de porte seguro, que parecía no pertenecer a nuestro mundo. ¿Citlali Solís?, preguntó, con una voz grave pero serena. Soy Héctor Valdés del Río. Y he venido porque lo que hizo anoche por su hijo no debe quedar en silencio. En ese instante comprendí que mi sacrificio más íntimo había tenido testigos, y que mi destino estaba a punto de girar de una manera que jamás imaginé. Lo que estás a punto de escuchar no es solo mi historia, es la prueba de cómo un simple gesto puede cambiar un destino entero. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que sucedió después te sorprenderá. Y si esta historia ya te toca el corazón, regálanos un like y suscríbete para que más personas puedan escucharla. Mi garganta se cerró, el aire espeso del callejón del olvido parecía volverse aún más denso, asfixiante. ¿Testigo? ¿Quién podría haber presenciado mi humilde acto de amor en la oscuridad de nuestra miseria, sin que yo lo supiera? Mi mente, habituada a las trampas y la indiferencia, se disparó con 1000 preguntas y ninguna respuesta. Miré a Héctor Valdés del Río, al hombre de vestimenta impecable que ahora me observaba con una intensidad que me desarmaba. No había desprecio en sus ojos, tampoco la condescendencia que esperaba de alguien de su clase. Había algo más, algo que no lograba descifrar. No entiendo. ¿De qué está hablando?, logré balbucear, mi voz un hilo apenas audible, tembloroso. Mis ojos profundos y vivaces, usualmente cubiertos por una capa de resistencia, ahora dejaban entrever una confusión abrumadora. La verdad es que sentía miedo. Miedo de que este hombre fuera una cruel burla del destino, miedo de que mis escasos vestigios de dignidad fueran desnudados ante un extraño, miedo de que Diego se despertara y presenciara mi vulnerabilidad. Héctor, con una calma que contrastaba con mi torbellino interior, dio un paso hacia atrás, sin invadir mi espacio, pero manteniendo esa mirada penetrante. Señora Solís, anoche, pasé por aquí, buscando a alguien. La observé a usted y a su hijo, Diego. Vi cómo le entregó su último mendrugo, ese trozo de pan endurecido, fingiendo que ya había comido. Vi el amor incondicional en sus ojos, la fortaleza en su espíritu, incluso cuando su cuerpo se veía quebrantado por el cansancio. Lo vi todo. Cada palabra era un puñal que se clavaba en lo más íntimo de mi ser, no por dolor, sino por la cruda exposición. La escena se repitió en mi mente, Diego, con sus pequeños dedos, tomando el pan, sus ojos grandes y penetrantes brillando con una gratitud que me había partido el alma. Yo, Citlali Solís, de 28 años, encorvada por la fatiga, pero con una voluntad inquebrantable, le había sonreído, intentando transmitir una saciedad que no existía. Y este hombre lo había visto. Había visto la miseria, la desesperación, pero también la chispa de amor que ardía en mi interior. Un escalofrío me recorrió. ¿Por qué me estaba diciendo esto? ¿Qué buscaba? En este mundo, nadie daba nada a cambio de nada, menos aún un hombre como él. ¿Y qué tiene que ver eso con usted?, pregunté, mi voz ganando un poco de firmeza, el instinto protector aflorando. La idea de que mi sacrificio pudiera ser objeto de burla o caridad humillante era insoportable. Héctor Valdés del Río, de 45 años, mantuvo su compostura. Tiene que ver con todo, señora Solís. Soy el director de la Fundación Amor y Tierra. Dedicamos nuestros esfuerzos a ayudar a quienes, a pesar de las circunstancias más adversas, demuestran una nobleza de espíritu excepcional. Personas que, como usted, anteponen el bienestar de los suyos al propio, sin esperar nada a cambio. Su voz era grave, pero impregnada de una sinceridad que empezaba a calar en mi muro de desconfianza. Una fundación, repetí, la palabra sonando ajena en la boca, como si perteneciera a otro idioma. Mi mente, acostumbrada a la lucha diaria por la supervivencia, apenas podía procesar la magnitud de sus palabras. ¿Ayudar? ¿A mí?
¿Por un trozo de pan? Era demasiado inverosímil, un espejismo en medio del desierto. En ese momento, un pequeño quejido se escuchó desde el interior. Diego Solís, mi pequeño de 5 años, empezaba a removerse. Su anhelo más profundo era la seguridad y el amor materno, y ahora, en mi propia casa, me sentía más insegura que nunca. Me volví hacia la habitación, mi cuerpo delgado y ligeramente encorvado actuando como un escudo invisible. Héctor pareció entender. Sé que esto es mucho para procesar, señora Solís. Pero no he venido a juzgarla ni a ofrecerle una limosna que la humille. He venido a ofrecerle una oportunidad. Una oportunidad para usted y para Diego, para que su nobleza no se apague bajo el peso de la desesperación. La palabra oportunidad resonó en el laberinto de mi mente. ¿Qué tipo de oportunidad? ¿Un trabajo mal pagado? ¿Una ayuda que duraría un día y luego me dejaría en el mismo agujero, pero con la amargura de la esperanza fugaz? Mis ojos, profundos y vivaces, se fijaron en él, buscando alguna señal de engaño, alguna grieta en su impecable fachada. Pero solo veía una mirada penetrante, una determinación tranquila. No quiero caridad, señor Valdés, le dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Mi orgullo, ese pequeño resquicio de dignidad que me quedaba, se alzaba como una última defensa. Si he sobrevivido hasta ahora, ha sido con mis propias manos. Héctor sonrió ligeramente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que suavizó las líneas de su rostro cincelado. Y es precisamente por eso que estoy aquí, Citlali Solís. Su capacidad de supervivencia, su fuerza indomable, su amor incondicional. Esas no son cualidades que deban ser enterradas bajo el peso de la miseria. Son el cimiento de algo grande. Le ofrezco que venga con Diego a nuestras oficinas centrales de Amor y Tierra. Hablemos, conózcame. Si después de eso decide que no es para usted, la respetaré. Pero al menos, escúcheme. Mencionó Amor y Tierra, el nombre de su fundación, y la imagen de algo grande y poderoso, como los edificios de cristal que a veces veía a lo lejos, se formó en mi mente. Las oficinas centrales de Amor y Tierra, un espacio de amplios ventanales, arte sutil y materiales nobles, un lugar que contrastaba serenamente con el exterior del callejón del olvido, reflejando poder y un propósito altruista. Era un mundo aparte. La oferta era tan descabellada, tan ajena a mi realidad, que mi mente se resistía a creerla. Pero el frío del invierno de 2017, la promesa de más hambre, el gemido de Diego que se hacía más audible, todo me empujaba al borde. ¿Qué tenía que perder? Ya no tenía nada. Ni siquiera el último mendrugo. ¿Y si esto es un engaño?, pregunté, la honestidad de mi miedo asomando. Héctor se mantuvo impasible. No lo es. Mi intención es puramente ayudar. Créame, he visto suficiente miseria para saber reconocer la genuina bondad. Y usted, Citlali, la posee en abundancia. Su tono me dio una extraña sensación de seguridad, o al menos de que no era una amenaza inmediata. Miré hacia Diego, que ahora estaba medio despierto, frotándose los ojos con el puño. Sus ojos grandes y penetrantes, que transmitían una tierna súplica, se posaron en mí. Necesitaba esto. Necesitaba una oportunidad. Por él. Tomé una respiración profunda, el olor a carbón y humedad que impregnaba nuestra casa pareció más pesado que nunca. ¿Cuándo sería esto?, pregunté, el corazón latiéndome con una fuerza inusitada. Ahora mismo, respondió Héctor. Tengo un coche esperándome. Podemos ir en cuanto estén listos. ¿Ahora? La velocidad me tomó por sorpresa. Mi mente apenas podía procesar la idea de dejar el callejón del olvido, el único hogar que Diego había conocido, el único refugio que, por precario que fuera, nos había mantenido a salvo de las calles. Pero el callejón del olvido, ese barrio humilde, laberíntico y empobrecido, ya no ofrecía seguridad, solo la promesa de más frío y hambre. Necesito despertar a mi hijo. Y no tenemos mucho que llevar, dije, señalando el pequeño bulto de ropa sucia que era nuestra única posesión valiosa. No se preocupe por eso. Tenemos todo lo necesario. Solo tome lo que considere esencial, algo para Diego, y vámonos, dijo Héctor, con un gesto tranquilizador.
mientras me adentraba en la penumbra de nuestra única habitación, cada paso era una lucha contra la incredulidad. Diego, pequeño, frágil y muchas veces cubierto de suciedad, me miró con sus grandes ojos. «Mami, ¿ya es de día?», preguntó con su voz infantil. «Sí, mi amor. Y hoy va a ser un día muy especial», le susurré, mientras lo ayudaba a sentarse. «Vamos a salir. Vamos a conocer a un señor que nos va a ayudar». Él solo asintió, con la pura alegría de un niño que no entiende la complejidad de las palabras, solo la promesa en la voz de su madre. Lo vestí con su ropa más limpia, que era una camisa remendada y unos pantalones que le quedaban cortos. El corazón se me encogía de ternura y una incipiente esperanza. Tomé el pequeño muñeco de trapo de Diego, el único juguete que tenía, y un par de fotos gastadas de mi madre. Esas eran mis únicas pertenencias esenciales. El resto eran recuerdos de una vida que, quizás, estaba a punto de quedar atrás. Miré la habitación vacía, los muros descascarados, el colchón en el suelo. La miseria era palpable. Cuando salimos de la casa, el sol de la mañana ya había ganado un poco de terreno, bañando el callejón del olvido con una luz grisácea. Héctor nos esperaba junto a un coche oscuro y brillante, algo que nunca había visto tan de cerca. Abrió la puerta trasera con un gesto amable, invitándonos a subir. Diego se agarró a mi mano, sus pequeños dedos apretando los míos. Sus ojos, grandes y penetrantes, observaban el vehículo con asombro. Nunca había estado en un coche como ese. Me senté en el asiento de cuero, la suavidad y el olor a nuevo me parecieron extraños, casi intimidantes. Diego se acurrucó a mi lado, su cabeza apoyada en mi regazo. Podía sentir la calidez de su pequeño cuerpo, un ancla en esta tormenta de lo desconocido. Héctor Valdés del Río se sentó al volante, y el coche se deslizó suavemente por las calles empedradas del callejón del olvido. Observé cómo los muros descascarados, los olores mezclados de carbón y humedad, la gente que empezaba su día de lucha, se alejaban lentamente. Era como ver una película de mi propia vida. Sentí una punzada de tristeza, un apego a la familiaridad de la desdicha, pero fue rápidamente reemplazada por una oleada de anticipación, una emoción que no había sentido en años. El viaje fue silencioso al principio. Diego se quedó dormido, agotado por la emoción de lo nuevo. Yo, Citlali Solís, con 28 años, la mujer delgada y ligeramente encorvada por el cansancio, pero con unos ojos profundos y vivaces que reflejaban una voluntad inquebrantable, miraba por la ventana. Los edificios se hacían más altos, más modernos. Los colores más brillantes. Los coches más nuevos. La gente, mejor vestida, con expresiones que no reflejaban la misma carga de preocupación. Era un mundo diferente, un México que apenas reconocía, a pesar de haber vivido toda mi vida a unos kilómetros de distancia. Héctor, con su aguda observación y perspicacia, notó mi silencio. «Sé que es mucho para asimilar», dijo, su voz era grave y tranquilizadora. «Pero quiero que sepa que no está sola. Mi fundación tiene años de experiencia en esto. No somos una caridad que da limosnas y se olvida. Creemos en empoderar a las personas, en darles las herramientas para que construyan su propio futuro. En usted vi la semilla de ese futuro». «¿Por qué yo?», pregunté, la vieja pregunta resurgiendo, teñida de escepticismo. «Hay tanta gente peor que yo. ¿Por qué mi sacrificio fue diferente?». Héctor suspiró levemente. «Porque fue un acto puro, señora Solís. No hubo cálculo, no hubo esperanza de recompensa. Solo amor. Ese es el tipo de espíritu que necesitamos fomentar. La verdadera nobleza no se encuentra en la riqueza, sino en la capacidad de amar y sacrificar sin reservas, incluso cuando no queda nada». Sus palabras resonaron en mi alma. Nunca lo había visto de esa manera. Para mí, era simplemente el instinto de una madre, una extensión de mi ser. ¿Podría ser que un acto tan insignificante como dar un trozo de pan endurecido pudiera ser tan poderoso, tan visible para los ojos correctos? El coche se detuvo frente a un edificio imponente, de cristal y acero, enmarcado por jardines cuidados. Las oficinas centrales de Amor y Tierra. Era aún más grandioso de lo que había imaginado. Un portero uniformado abrió la puerta del coche. Me sentí como una impostora,
una mancha de suciedad en un lienzo inmaculado. Héctor me guió al interior. El contraste con el callejón del olvido era abrumador. El aire era fresco y limpio, no había olores a carbón ni humedad. El silencio solo era roto por el murmullo de voces bajas y el suave sonido de la climatización. La recepción era un espacio de amplios ventanales, arte sutil y materiales nobles. Flores frescas adornaban una mesa de centro. Todo irradiaba una sensación de orden, calma y un propósito altruista. Diego se despertó, sus ojos grandes y penetrantes se abrieron de par en par, absorbiendo cada detalle con la pura alegría de un niño. Su mano volvió a buscar la mía, apretándola con fuerza. Su dependencia total hacia su madre era mi única certeza en este mundo de cambios vertiginosos. «Bienvenidas a Amor y Tierra», dijo Héctor, con un gesto que abarcaba todo el vestíbulo. «Este es el lugar donde comenzamos a construir futuros. El suyo, Citlali, y el de Diego, comienzan aquí». Mis pies se movían, pero mi mente seguía en el callejón del olvido, aferrándose a la miseria familiar. Era difícil creer que todo esto era real. ¿Qué querían de mí? ¿Qué tendría que hacer? La desconfianza era un hábito, arraigado en años de desilusión. Héctor nos condujo a una sala de reuniones, luminosa y elegante. Una mujer amable, con una sonrisa genuina, nos ofreció agua y galletas. Diego tomó una galleta, sus ojos brillando de deleite. Hacía mucho tiempo que no probaba algo tan dulce. Yo, en cambio, apenas podía tragar. «Citlali, quiero que conozcas a la doctora Elena Morales», dijo Héctor, presentándome a la mujer. «Ella es nuestra directora de programas sociales. Será tu guía en este proceso». Elena, una mujer de unos 40 años, con una calidez instantánea, se sentó frente a mí. «Hola, Citlali. Héctor nos ha hablado de ti y de Diego. Estamos muy conmovidos por tu historia». «No, no es una historia», balbuceé. «Es solo, mi vida». «Y es una vida de una fuerza increíble», respondió Elena con suavidad. «Mira, sabemos que este es un cambio enorme. Pero te prometo que aquí no hay letras pequeñas. Nuestra misión es identificar a personas como tú, madres solteras, mujeres con hijos que han demostrado una resiliencia extraordinaria frente a la adversidad. Te ofrecemos un programa integral. Vivienda digna, educación para Diego, apoyo psicológico, capacitación laboral para ti. Queremos que te conviertas en la mejor versión de ti misma, no para nosotros, sino para ti y para tu hijo. Vivienda digna. Educación. Capacitación laboral». Las palabras danzaban en mi cabeza, ajenas a mi realidad. Era como si estuvieran hablando de otro país, de otro universo. Mi mente, habituada a las carencias, no podía concebir tal abundancia. ¿Todo esto a cambio de qué? Pero, ¿qué se espera de mí?, pregunté, la pregunta que me atormentaba. Héctor, que había estado observando en silencio, intervino. «Se espera que uses esta oportunidad para prosperar, Citlali. Que demuestres a tu hijo que el amor y el sacrificio pueden ser recompensados. Que la miseria no es un destino ineludible. Queremos que seas un ejemplo». «¿Un ejemplo?» Yo, Citlali Solís, la mujer que había hurgado en la basura, la que había entregado su última comida a su hijo, ¿un ejemplo? Era absurdo. Pero sus ojos, esa mirada penetrante, me decía que hablaban en serio. La conversación continuó por un tiempo, Elena explicando los detalles del programa. Hablaron de un apartamento propio, de ropa limpia, de comida asegurada, de una escuela para Diego, de un médico, de clases para mí. Cada palabra era un golpe a mi realidad, una rajadura en el muro de resignación que había construido a mi alrededor. Era como si me estuvieran invitando a un sueño del que me despertaría en cualquier momento, de vuelta en el frío y el hambre del callejón del olvido. Mi mirada se posó en Diego. Él estaba ahora sentado en el regazo de Elena, comiendo otra galleta, con una sonrisa que nunca le había visto, una sonrisa de pura satisfacción infantil. Su anhelo más profundo era la seguridad y el amor materno, y en este momento, en este lugar extraño, parecía haber encontrado una pizca de esa seguridad que yo luchaba por darle. Fue entonces cuando la emoción me golpeó, una avalancha de sentimientos que había mantenido reprimidos durante años. El cansancio, la desesperación, el miedo,
la rabia, la soledad. Y ahora, una punzada de algo nuevo, algo frágil y aterrador, esperanza. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes y liberadoras. Estoy tan cansada, logré decir, mi voz ahogada por el llanto. Tan cansada de luchar. Elena se acercó y me abrazó, un abrazo cálido y maternal que me sorprendió por su inesperada ternura. Lo sé, Citlali. Lo sabemos. Pero ya no tienes que luchar sola. Aquí estamos para ayudarte. Héctor Valdés del Río se mantuvo a una distancia respetuosa, pero su mirada observadora y perspicaz no se apartó de mí. En sus ojos, vi una empatía discreta, la confirmación de que no era un juego, que su gran fortuna no lo había cegado a la humanidad. Él no vio en mí a una mujer vencida, a una madre exhausta y sin recursos, sino la fuerza indomable de quien antepone el amor incondicional a su propia supervivencia. Vio la verdad de mi espíritu en aquel pedazo de pan. Esa tarde, me mostraron el apartamento que sería nuestro. No era lujoso, pero era un hogar. Tenía 2 habitaciones, una cocina con una estufa que funcionaba, un baño con agua caliente. Una cama de verdad para mí, y una litera para Diego, con sábanas limpias y suaves. La nevera estaba llena de comida. Ropa nueva nos esperaba en los armarios. Diego corrió por el apartamento, riendo, sus pequeños pies descalzos sobre la alfombra suave. Se subió a la litera superior, gritando de alegría. La pura alegría de un niño que por fin se sentía seguro, que veía un futuro. Lo observé, las lágrimas de alivio brotando de nuevo. Era real. Era verdad. Aquella noche, el frío y el hambre se habían aliado para recordarme mi insignificancia, convencida de que el mañana traería solo la misma batalla silenciosa contra la desdicha. No imaginaba que ese humilde acto de amor, esa entrega total en la más profunda desesperación, había sido testigo mudo. Y ahora, aquí estábamos. El inicio de un viaje donde cada paso sería una revelación, un testimonio de que incluso el más pequeño de los sacrificios puede ser el catalizador de un milagro, un giro de destino que jamás creí posible para Citlali y Diego. La miseria se enfrentaría a la posibilidad de redención y un amor que desafiaría cualquier frontera. Mi vida había dado una vuelta de 180 grados. El dolor de mi pasado aún estaba ahí, como una sombra, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, había una promesa de futuro. Y todo comenzó con el último mendrugo, y la mirada perspicaz de un millonario que supo ver más allá de la pobreza. El sol se puso, tiñendo el cielo de naranjas y morados que se filtraban por los amplios ventanales del apartamento. Ya no era el cielo de cemento que me cubría en el callejón del olvido, sino un cielo vasto y prometedor. Cenamos en una mesa de verdad, Diego devorando sus alimentos con un apetito que me llenó el corazón. Por primera vez en años, no fingí saciedad. Comí, sintiendo el calor de la comida en mi estómago, la nutrición que me devolvía la vida. Esa noche, cuando arropé a Diego en su cama nueva, sus ojos grandes y penetrantes me miraron con una paz que nunca antes había visto. «Te quiero, mami», susurró, antes de caer en un sueño profundo y tranquilo. «Yo también te quiero, mi amor», le respondí, mi voz llena de una gratitud que superaba todo lo imaginable. Me acosté en mi propia cama, limpia y cómoda. El silencio no era el silencio opresivo del callejón, sino un silencio de paz, de seguridad. Pensé en Héctor Valdés del Río, en su mirada penetrante, en su empatía discreta. Pensé en la Fundación Amor y Tierra, en su promesa de un futuro. Ya no era la mujer que había despertado con el frío calándose hasta los huesos, ni con el dolor punzante del estómago. Era Citlali Solís, una madre que, a través del sacrificio, había encontrado no solo una recompensa inesperada, sino una nueva razón para creer. La miseria ya no era mi única realidad. El mañana no traería solo la misma batalla silenciosa contra la desdicha. Traería un nuevo amanecer, un nuevo desafío, pero uno lleno de esperanza. El invierno de 2017, que había comenzado con el más amargo de los inviernos, ahora prometía una primavera inimaginable. Este no era el final de mis luchas, pero era el fin de mi soledad en ellas. Era el comienzo de una historia diferente, una donde la bondad y el amor incondicional no solo sobrevivían, sino que florecían. Y yo, Citlali, estaba lista para cultivarla. Este milagro,
nacido de un mendrugo de pan, era apenas el primer capítulo. El amanecer no trajo el frío punzante ni el olor a humedad rancia. Abrí los ojos, y en lugar del techo agrietado, vi una superficie lisa, impecable, por donde se filtraba una luz suave y cálida. Me moví, y el colchón no era el suelo duro, sino una mullida extensión que envolvía mi cuerpo. El silencio. Era un silencio tan profundo que me costó reconocerlo. No el silencio resignado de un callejón que dormita, sino una ausencia de ruido, de peligro inminente. Diego seguía dormido en su litera, un pequeño bulto de paz, su respiración suave y rítmica llenando el aire. Me levanté despacio, sintiendo la extraña ligereza de un cuerpo que no había pasado la noche en guardia. La nevera, que anoche había visto llena, ahora me llamaba. Abrí la puerta. Huevos, leche, pan fresco, fruta. Una abundancia que me pareció obscena, maravillosa, aterradora. Tomé una manzana, brillante y roja, y le di un mordisco. El jugo dulce inundó mi boca, un sabor tan intenso que me hizo cerrar los ojos. Era la primera vez en mucho tiempo que comía sin ansiedad, sin la urgencia de que cada bocado fuera el último. Mientras preparaba un desayuno sencillo para Diego y para mí, mis pensamientos volaban. ¿Era esto real? ¿Podría esta nueva realidad desvanecerse como un sueño al mediodía? La desconfianza era un hábito, una piel que se me había pegado al alma. Me sentía una intrusa, una impostora en esta casa, en esta vida que de repente se me había ofrecido. La imagen de Héctor, con su mirada penetrante y su calma inquebrantable, volvía a mi mente. ¿Por qué yo? La pregunta seguía ahí, persistente, como una espina. Diego se despertó con un bostezo ruidoso y una risa contagiosa al ver la mesa puesta. Sus ojos grandes y penetrantes brillaban con una felicidad genuina que me dio un vuelco al corazón. «Mami, pan fresco», exclamó, agarrando una rebanada con sus pequeñas manos. Verlo comer sin la preocupación de racionar cada migaja, de que la comida se acabara, era un bálsamo para mi espíritu. Esa mañana, Elena, la directora de programas sociales de Amor y Tierra, vino a vernos. Su sonrisa era tan cálida como su abrazo del día anterior. «Buenos días, Citlali, Diego. ¿Cómo durmieron en su nuevo hogar?» «Como nunca», le respondí, mi voz aún con un atisbo de asombro. Elena nos llevó de compras. Era algo que nunca había imaginado. Entrar en una tienda de ropa, no para buscar lo más barato o lo remendado, sino para elegir prendas nuevas, que me quedaran bien, que no tuvieran el olor a viejo y a desuso. Diego corría entre los pasillos, maravillado por los colores, por la suavidad de las telas. Le compramos ropa, zapatos, un pequeño osito de peluche que apretó contra su pecho como si fuera el tesoro más grande del mundo. Para mí, Elena me ayudó a elegir ropa sencilla pero digna, prendas que me hacían sentir un poco menos encorvada, un poco más Citlali. «Esto es solo el comienzo, Citlali», me dijo Elena, mientras pagábamos en la caja. «Queremos que sientas que este es tu espacio, que estas son tus cosas. Es el primer paso para reconstruir tu vida, tu dignidad». Los días que siguieron fueron una vorágine de primeras veces. Diego empezó el kinder, una pequeña escuela cerca del apartamento. Al principio, se aferraba a mi mano con fuerza, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y curiosidad. Pero en cuestión de horas, ya estaba jugando con otros niños, sus risas llenando el patio. Verlo allí, limpio, alimentado, feliz, con un futuro que antes me parecía una fantasía cruel, me llenaba de una emoción tan profunda que a veces me dolía el pecho. Para mí, el camino era más complejo. Elena me inscribió en un programa de capacitación. No solo para aprender un oficio, sino para retomar los estudios que la vida me había arrebatado. Las clases eran un desafío. Mi mente, acostumbrada a la inmediatez de la supervivencia, luchaba por concentrarse en los libros, en las explicaciones de los maestros. Me sentía avergonzada de mi ignorancia, de la lentitud de mi comprensión. Pero cada noche, después de acostar a Diego, me sentaba en la pequeña mesa de la cocina y estudiaba, las palabras bailando ante mis ojos cansados. No podía fallar. No podía defraudar a Diego, ni a Héctor, ni a Elena. No podía defraudarme a mí misma. También tuve mis primeras sesiones con una psicóloga de la fundación. Al principio,
me costó abrirme. Mi vida era un libro cerrado, lleno de páginas dolorosas que no quería revivir. Pero la psicóloga, con una paciencia infinita y una voz suave, me ayudó a desentrañar los nudos de mi pasado. Hablamos de mi madre, que había fallecido joven, de mi padre, que nos abandonó, de la lucha constante por salir adelante, de la vergüenza, de la culpa por no poder ofrecerle más a Diego. Lloré, no solo por el dolor, sino por la liberación de expresar aquello que había guardado tan celosamente. Descubrí que el peso del pasado era más pesado porque lo cargaba sola. Ahora, tenía a alguien con quien compartirlo. Un día, Héctor me invitó a sus oficinas. Las oficinas centrales de Amor y Tierra eran aún más impresionantes a la luz del día. Amplios ventanales que dejaban entrar el sol, arte sutil en las paredes, un ambiente de serena productividad. Me sentí intimidada, mis manos temblaban ligeramente mientras seguía a su asistente por los pasillos. Héctor me recibió en su despacho, un espacio elegante y sobrio, con una vista espectacular de la ciudad. Me ofreció café, y por primera vez, me senté en su presencia sin sentir la misma tensión del principio. Su mirada penetrante seguía ahí, pero ahora la veía con menos recelo y más curiosidad. ¿Cómo se sienten tú y Diego, Citlali?, preguntó, su voz grave resonando en el amplio despacho. Bien, Héctor. Muy bien. Es increíble. Diego está feliz en la escuela. Y yo estoy aprendiendo. Es difícil, pero estoy aprendiendo. Sé que lo es. Pero también sé que tienes la fuerza para hacerlo. Te vi, Citlali. No solo vi el sacrificio. Vi la chispa. La misma chispa que ahora veo en tus ojos cuando hablas de Diego y de tus estudios. Me atreví a preguntar de nuevo, con un poco más de confianza esta vez. Héctor, sigo sin entenderlo del todo. Hay tanta gente en el callejón del olvido, gente que necesita ayuda. ¿Por qué? Porque yo. Él se levantó de su silla y se acercó a la ventana, observando la ciudad bulliciosa. Porque la miseria es una fuerza corrosiva, Citlali. Puede apagar el espíritu más noble. Pero a veces, en medio de la oscuridad más profunda, brilla una luz. Un acto de amor incondicional, una demostración de que, a pesar de todo, la humanidad no se ha perdido. Eso fue lo que vi en ti. No busco el caso más trágico, sino el más puro. El que, si se le da una oportunidad, puede florecer y, a su vez, inspirar a otros. Inspirar, repetí, la palabra sonando ajena. Sí, Citlali. Amor y Tierra no solo busca sacar a las personas de la pobreza. Busca empoderarlas para que se conviertan en agentes de cambio. Para que, cuando estén listas, extiendan la mano a otros, tal como se la hemos extendido a ustedes. Tu historia, tu ejemplo, es poderoso. Un testimonio de que el amor incondicional es la fuerza más grande del universo. Sus palabras me dejaron pensativa. ¿Podría yo, una mujer que apenas había salido del abismo, convertirme en un ejemplo? La idea me parecía abrumadora, pero a la vez, una extraña calidez se instaló en mi pecho. Tal vez no era solo recibir. Tal vez también era dar, de una manera diferente. Pasaron los meses. El invierno de 2017 se convirtió en una primavera tibia y luego en un verano caluroso. Diego prosperaba en la escuela, su vocabulario se ampliaba, sus risas eran más frecuentes y despreocupadas. Yo continuaba mis estudios, mi mente poco a poco acostumbrándose a la disciplina del aprendizaje. Había descubierto una aptitud para los números, para organizar y clasificar. Elena sugirió que me enfocara en la administración. Un día, Elena me propuso algo inesperado. Citlali, la fundación está expandiendo sus programas de alcance comunitario. Queremos abrir un pequeño centro de apoyo en el Callejón del Olvido. Un lugar donde las madres puedan dejar a sus hijos mientras trabajan, donde puedan recibir orientación básica, algo de comida. Y nos gustaría que tú lo dirigieras. Mi corazón se detuvo. ¿Volver al Callejón del Olvido? El lugar que había jurado dejar atrás para siempre. La idea me provocó un escalofrío, una mezcla de miedo y una extraña punzada de responsabilidad. Yo, no sé, Elena. Es mi pasado. Es un lugar difícil. Lo sabemos, Citlali. Precisamente por eso pensamos en ti.
Nadie entiende mejor las necesidades de esas madres que tú. Nadie puede inspirarlas más que tú, alguien que ha vivido lo mismo y ha logrado salir adelante. No te pedimos que regreses a la miseria, sino que lleves la esperanza de regreso. Héctor también apoyó la idea. Es tu oportunidad de cerrar el círculo, Citlali. De transformar tu dolor en propósito. No tienes que aceptar, por supuesto. Pero piénsalo. Es un paso más en tu camino, y creo que tienes la fuerza para darlo. La propuesta me mantuvo despierta noches enteras. Recorría el apartamento, escuchaba la respiración tranquila de Diego en su litera, y mi mente volvía al callejón del olvido. A los rostros cansados de las mujeres, a los niños sucios y hambrientos, a los olores mezclados de carbón y humedad. Era mi hogar, mi prisión. Pero ahora, tal vez, podría ser un puente. Finalmente, tomé la decisión. Era aterradora, pero sabía que era la correcta. Era el momento de enfrentar mis fantasmas, de usar mi experiencia no como una carga, sino como una herramienta. El día que regresé al callejón del olvido para supervisar la remodelación del local que sería el centro comunitario, mis pasos eran firmes, aunque mi corazón latía con fuerza. El callejón era el mismo, laberíntico y empobrecido, con muros descascarados, pero yo ya no era la misma Citlali Solís. Llevaba ropa limpia y digna, mi cuerpo ya no estaba encorvado por el cansancio, sino erguido con una nueva determinación. Una de las primeras madres que se acercó, con un bebé en brazos y un niño pequeño agarrado a su falda, tenía los ojos hundidos por el cansancio, los mismos ojos que yo había tenido. Me miró con recelo, luego con una chispa de reconocimiento. ¿Citlali? ¿Eres tú? Sí, soy yo, le respondí, mi voz clara y segura. Soy Citlali. Y he vuelto para ayudar. Le conté mi historia, no con lástima, sino con la honestidad de quien ha estado en su lugar. Hablé del mendrugo de pan, del sacrificio, de la llegada inesperada de Héctor, de la Fundación Amor y Tierra. Hablé de Diego, de su escuela, de su alegría. Hablé de mi propia lucha, de mis estudios, de mi propósito. La mujer, al principio escéptica, empezó a escuchar, sus ojos llenos de una curiosidad que yo conocía bien. Vi en ella la misma chispa de esperanza que Héctor había visto en mí. Ese fue mi clímax. No un momento de gran drama externo, sino una epifanía personal. Al compartir mi historia, al ver la luz en los ojos de otra mujer que luchaba, me di cuenta de la magnitud de lo que había sucedido. Mi sacrificio no solo había salvado a Diego y a mí, sino que ahora era una semilla de esperanza para otros. El amor incondicional que le di a mi hijo había abierto una puerta no solo para mí, sino para mi comunidad. El centro comunitario se convirtió en un faro en el callejón del olvido. Las madres venían con sus hijos, encontraban un lugar seguro, comida, y lo más importante, escuchaban mi historia. Veían en mí la prueba viviente de que la miseria no tenía que ser un destino ineludible. Yo organizaba los programas, conectaba a las mujeres con los servicios de la fundación, les daba charlas, les enseñaba lo poco que había aprendido, y sobre todo, les ofrecía mi experiencia, mi empatía. Héctor venía a visitarnos con frecuencia, observando mi trabajo con su mirada penetrante. Una tarde, mientras veíamos a los niños jugar en el pequeño patio recién habilitado del centro, me dijo, lo estás haciendo muy bien, Citlali. Más allá de lo que esperábamos. Tu valor no es solo el de una sobreviviente, sino el de una líder. Diego, ya con 6 años, venía a veces al centro después de su escuela, ayudando a las maestras, jugando con los niños más pequeños. Era un niño alegre, seguro de sí mismo, con la inocencia y la vitalidad que le había robado la miseria. Su anhelo más profundo era la seguridad y el amor materno, y ahora, los tenía en abundancia. La vida de Citlali y Diego se había transformado por completo. Ya no vivíamos con el miedo constante al hambre y al frío. Diego crecía en un hogar estable, rodeado de amor y oportunidades. Yo había encontrado mi propósito, no solo como madre, sino como una mujer capaz de hacer una diferencia. Había aprendido que el amor no se agota, que el sacrificio es una inversión, y que la bondad, incluso la más pequeña, tiene un eco que puede resonar mucho más allá de lo que imaginamos. El invierno de 2017 quedó atrás, como un recuerdo lejano, un punto de inflexión en una historia que parecía destinada a la tragedia.
Ahora, cada amanecer era una promesa, no de más hambre, sino de nuevas oportunidades. El Callejón del Olvido seguía siendo un barrio humilde, pero ahora tenía un punto de luz, un lugar donde la esperanza comenzaba a echar raíces. Mi vida, antes un laberinto de miseria, se había convertido en un camino de servicio y crecimiento. La gratitud hacia Héctor y la Fundación Amor y Tierra era inmensa, pero más grande aún era la gratitud por la fuerza que había descubierto en mí misma, por la capacidad de mi amor materno para mover montañas. El mendrugo de pan, aquel trozo de pan endurecido que había sido mi última reserva, se había convertido en el catalizador de un milagro, un giro de destino que jamás creí posible. La miseria se había enfrentado a la posibilidad de redención, y el amor había desafiado todas las fronteras, construyendo un futuro que antes era inimaginable para Citlali y su hijo, Diego. El regreso al Callejón del Olvido, aunque con un propósito distinto, fue como sumergirme de nuevo en un sueño febril del que creía haber escapado. Cada rincón, cada grieta en los muros descascarados, cada olor a fritura rancia mezclado con la humedad y el polvo, me traía ecos de un pasado que aún se sentía demasiado cercano. Pero ahora, mis ojos no miraban con la desesperación de antes, sino con una mezcla de melancolía y una férrea determinación. Ya no era la sombra que se arrastraba, sino la mujer que llevaba la llave de un futuro, aunque fuera incierto. El local que la fundación había rentado para el centro comunitario era pequeño, apenas una vieja bodega abandonada que olía a encierro y a abandono. Mi tarea era transformarlo. Elena me había dado un presupuesto, unas pautas y su confianza. Al principio, me sentía abrumada. Yo, Citlali, dirigiendo esto. Mis manos, acostumbradas a cargar canastas de ropa ajena, a estrujar el agua sucia o a limpiar pisos, ahora debían organizar horarios, supervisar obras, hablar con proveedores. La transición era vertiginosa, pero cada vez que el miedo intentaba paralizarme, la imagen de Diego, feliz en su kinder, me empujaba hacia adelante. El primer desafío fue ganarme la confianza de las madres del callejón. Me conocían, sí, pero como una más de ellas, una que había desaparecido y regresado con ropa nueva y una actitud que ellas no terminaban de descifrar. La desconfianza era un escudo, una armadura forjada por años de promesas rotas y desilusiones. Algunas me miraban con una mezcla de curiosidad y resentimiento. ¿Y tú, Citlali, qué sabes de nosotras ahora?, me espetó un día una mujer, sus ojos inyectados de un cansancio que reconocí como propio. No respondí con palabras grandilocuentes. Simplemente, les abrí las puertas del centro en cuanto la remodelación básica estuvo lista. Las invité a pasar, a ver el espacio recién pintado de colores claros, con mesas y sillas de segunda mano restauradas, y un pequeño rincón con juguetes para los niños. Les ofrecí una taza de café caliente, no como caridad, sino como bienvenida. Y luego, les conté mi historia, no como una parábola, sino como una verdad cruda. Yo sé lo que es acostarse con el estómago vacío, les dije un día, la voz un poco temblorosa al principio, luego firme. Sé lo que es ver a tu hijo con hambre y sentir que el alma se te parte. Sé lo que es el miedo, el frío, la vergüenza. Yo estuve aquí, entre ustedes, hace muy poco tiempo. No he olvidado nada. Les hablé del mendrugo de pan, el último, el que había sacrificado para Diego. Les hablé de la noche helada, de la desesperación. Y luego, de la llegada de Héctor, de la mano tendida, de la oportunidad. No era una historia de éxito fácil, sino de una lucha continua, de caídas y levantadas. Y en sus ojos, vi por primera vez, no solo el escepticismo, sino un atisbo de algo más profundo, la posibilidad. La posibilidad de que, si Citlali pudo, quizás ellas también. El centro, que bautizamos con un nombre sencillo pero significativo, el Faro del Callejón, empezó a cobrar vida. Al principio, venían pocas madres, tímidas, observadoras. Dejaban a sus hijos por unas horas mientras intentaban conseguir trabajo o hacer alguna diligencia. Pero poco a poco, la voz corrió. La comida que ofrecíamos no era un lujo, pero era nutritiva. Los niños tenían un lugar seguro donde jugar, donde una voluntaria les leía cuentos. Y las madres encontraban un espacio para hablar, para desahogarse, para compartir sus penas y sus pequeñas alegrías. Yo me movía entre ellas, escuchando, aconsejando desde mi experiencia.
Hablaba con Elena a diario, compartiéndole los desafíos, las ideas, las necesidades más urgentes. Ella, con su paciencia infinita, me guiaba, me daba herramientas, me conectaba con los recursos de la fundación. Héctor, por su parte, seguía siendo una presencia silenciosa pero fundamental. Sus visitas al faro eran discretas. Se sentaba en una esquina, observaba, escuchaba. Nunca interfería, pero su mirada penetrante me decía que estaba satisfecho. Que el mendrugo de pan había florecido. Un día, una de las madres, Carmen, se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Tenía 3 hijos y un esposo que los había abandonado. Había llegado al centro con la mirada perdida, su ropa hecha jirones. Citlali, me dijo, gracias a que puedo dejar a los niños aquí, conseguí unas horas de trabajo limpiando casas. Por primera vez en meses, pude comprarles leche y fruta fresca. Y no tuve que elegir entre darle de comer a uno o a otro. Sus palabras me golpearon el alma. Esa era la Citlali de antes, la que se desgarraba con cada elección. Ver a Carmen salir de ese abismo, aunque fuera un paso pequeño, era mi mayor recompensa. Era el eco de mi propio sacrificio, resonando en otra vida. Los meses se transformaron en un año de trabajo incesante. El invierno de 2018 llegó, pero esta vez, no con el mismo frío punzante en mis huesos. El faro del callejón se había consolidado. Teníamos programas de alfabetización para las madres, talleres de costura, charlas sobre salud e higiene. Los niños recibían apoyo escolar y meriendas nutritivas. Diego, ya un niño de 7 años, solía venir después de su escuela. Con su mochila al hombro y su sonrisa deslumbrante, ayudaba a las voluntarias, leía cuentos a los más pequeños y se había convertido en un modelo a seguir, la prueba viviente de lo que un futuro diferente podía ofrecer. Mamá, ¿sabes? Cuando yo sea grande, quiero ayudar a otros niños, como tú, me dijo un día, mientras lo arropaba en su cama. Su inocencia, su bondad, eran el espejo de la semilla que yo había sembrado aquella noche oscura con el mendrugo de pan. Sus palabras eran la más pura validación de mi camino. La transformación en mí era palpable. Ya no me sentía avergonzada de mi pasado. Al contrario, lo usaba como un trampolín. Mis estudios de administración habían avanzado, y ahora aplicaba esos conocimientos en la gestión del centro. Había aprendido a delegar, a organizar eventos, a buscar donaciones. La psicóloga de la fundación seguía siendo un apoyo fundamental. Había aprendido a procesar mis traumas, a soltar culpas y a reconocer mi propia fuerza. Me veía al espejo y no encontraba a la mujer encorvada y asustada, sino a una Citlali con la mirada firme, la espalda recta, y una convicción inquebrantable. Un día, Héctor me convocó a una reunión especial en las oficinas centrales de Amor y Tierra. El ambiente era diferente. Más formal, con varias personas importantes de la fundación presentes. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de nerviosismo y expectación. Citlali, dijo Héctor, su voz grave resonando en la sala de juntas, el trabajo que has realizado en el faro del callejón ha superado todas nuestras expectativas. Has tomado un espacio olvidado y lo has transformado en un verdadero punto de luz. Has inspirado a docenas de madres y has cambiado la vida de muchos niños. Tu historia, tu ejemplo, es la encarnación de la misión de Amor y Tierra. Hizo una pausa y su mirada, esa mirada penetrante que me había escrutado desde el primer día, se posó en mí con una calidez inusual. Hemos decidido que tu modelo, el modelo del faro del callejón, debe ser replicado. Queremos abrir 5 centros más en diferentes barrios marginales de la ciudad. Y queremos que tú, Citlali, seas la directora de proyectos comunitarios de la fundación. Queremos que capacites a otras mujeres, que les enseñes lo que has aprendido, que compartas tu historia como un faro de esperanza. El aire se me fue de los pulmones. Directora de proyectos comunitarios. Yo. Citlali Solís. La mujer que había mendigado un día en el callejón del olvido, que había sacrificado su última comida, ahora iba a dirigir un programa de expansión para una fundación millonaria. Era un ascenso que nunca, en mis sueños más salvajes, habría imaginado. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de asombro y de una gratitud abrumadora. Héctor, yo, no sé qué decir, logré balbucear, mi voz apenas un susurro.
No tienes que decir nada, Citlali. Solo acepta. Esta es tu recompensa. No solo por el sacrificio que hiciste por Diego, sino por la fuerza que has demostrado desde entonces. Por haber transformado tu dolor en propósito, tu miseria en una plataforma para ayudar a otros. Lo que te pedí, la chispa, el ejemplo, lo has multiplicado. Elena, que estaba sentada a su lado, me sonrió con calidez. Es hora de que tu luz brille más allá del callejón, Citlali. Tienes una voz poderosa. El clímax de mi vida no fue un evento ruidoso, sino ese momento. Ese instante en el que las palabras de Héctor resonaron en mi alma, validando cada paso, cada lágrima, cada noche sin dormir. Fue la confirmación de que aquel mendrugo de pan, aquel acto desesperado de amor, no solo había salvado la vida de mi hijo, sino que había desatado una cadena de eventos que me llevaron a la redención y a un propósito mucho más grande de lo que jamás hubiera imaginado. Acepté el puesto. Fue un desafío monumental, pero me lancé con la misma determinación con la que había limpiado mi primer piso, o con la que había estudiado mis primeras lecciones. Capacité a las nuevas directoras, compartiendo mi experiencia, mis aciertos y mis errores. Cada vez que hablaba con ellas, veía reflejada en sus ojos la misma vulnerabilidad que yo había sentido, pero también la misma chispa de esperanza que Héctor había sabido ver en mí. Les enseñé a no avergonzarse de su pasado, sino a usarlo como combustible. Los nuevos centros comunitarios comenzaron a abrir sus puertas, llevando el faro a otros callejones, a otras comunidades olvidadas. Ver a otras Citlalis, a otras Carmenes, a otras madres levantándose, luchando, encontrando su voz, era la confirmación de que mi historia no era solo mía, sino de muchas más. Que el amor incondicional es una fuerza universal capaz de derribar muros de miseria. Mi relación con Héctor se transformó. Pasó de ser mi benefactor a mi mentor, y con el tiempo, a un amigo. Compartíamos la visión de un México más justo, más equitativo. Hablaba con él de Diego, de sus progresos, de sus sueños. Él, a su vez, me compartía sus propias inquietudes, sus esperanzas para la fundación. Era una conexión forjada en la confianza y el respeto mutuo, una conexión que nunca hubiera sido posible sin aquel primer acto de entrega. Diego crecía fuerte y feliz. No solo tenía un hogar estable y todas las oportunidades, sino que tenía una madre que era un ejemplo de resiliencia y bondad. Él era mi ancla, mi inspiración constante. Su inocencia y su alegría eran el motor que impulsaba cada uno de mis pasos. Juntos, visitábamos los centros, y él, con su pequeña estatura, era la encarnación de la esperanza para los niños del barrio. El invierno de 2017 quedó atrás, enterrado bajo años de lucha, aprendizaje y transformación. La miseria que casi nos consume se convirtió en el lienzo donde pintamos una nueva vida. Ya no era solo Citlali y Diego, sino una comunidad entera que, inspirada por un simple mendrugo de pan, descubrió que el amor y el sacrificio pueden abrir caminos donde antes solo había oscuridad. Hoy mi historia es un testimonio, incluso en la desesperación más profunda, un acto de amor puede ser la chispa que encienda un milagro. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que un pequeño gesto puede cambiar una vida para siempre? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerte. Si esta historia te conmovió, regálanos un like y suscríbete para no perderte más relatos de esperanza y superación.